Buen día, mi nombre es Elena Andrea Calderón Díaz y hoy vamos a hablar acerca de las teorías de la personalidad desde diferentes autores. Vamos a la primera acerca de la definición de la personalidad. La personalidad la define Sigmund Freud como una estructura compuesta, la cual desarrolló en tres aspectos. El primero es el ello, que es la que está presente al nacer, es inconsciente, es decir, los impulsos y deseos inconscientes buscan expresarse mediante el principio del placer, lo cual le permite evitar el dolor y obtener el placer. En segundo lugar, se encuentra el yo, que lo define como aquel que controla el pensamiento y razonamiento. Es consciente y que de esta manera le pide al preconsciente, que es aquel que permite recordar la información con facilidad. Ese es como tiene información del entorno y actúa mediante el principio de la realidad, debido a que tiene como herramientas el razonamiento inteligente y evitar la satisfacción de los deseos hasta que no sean seguros. Y en tercer lugar se encuentra el Super Yo, quien es el encargado de actuar como la conciencia para así tener esta misión y cumplir la misión de observar y guiar al yo. Este trabaja en los niveles consciente, preconsciente e inconsciente. Ahora vamos a hablar la definición de la personalidad para Alfred Adler. Él define como a cada ser humano como con una personalidad única, y el cual tiene como lucha la mejora, comprendiendo que pues el triunfo que puede poseer si trabaja por su vida. Las personas se esfuerzan por alcanzar la perfección personal y su entorno social, permitiendo que estas metas dirijan su conducta. Cree que cada individuo desarrolla diferentes creencias y encamina este proceso hacia el objetivo de convertirlo en un estilo de vida. Su corriente la denominó psicología individual, haciendo énfasis en el crecimiento y el libre albedrío como un impulsador del ser humano. Ahora, la definición de personalidad para Carl Jung, el cual pues desarrolla que lo más importante de la personalidad ocurre en la adultez. Él decía que esa era la etapa más importante de donde se desarrollaba. Él decía que para comprender la psique debíamos mirar mediante la aproximación al mundo onírico, o sea, de los sueños y fantasías, y otros elementos que también eran inconscientes por medio de símbolos. Considero que pues el feto incluye por la historia evolutiva y cultural de la humanidad. Y de esta manera, desde el ángulo elemental de ser vivo, transmite los recuerdos a lo que denominó inconsciente colectivo, que se define como aquel que contiene símbolos y arquetipos que determinan la personalidad y permite reconocernos como seres humanos, y dividió pues al inconsciente en dos partes. El primero es el inconsciente personal, que es aquel que contiene los impulsos, los deseos y los deseos acumulados por medio de la experiencia, y el inconsciente colectivo, que es aquel que se define como el nivel inconsciente profundo y común que los seres humanos tenemos, el cual pues es heredado, y esto nos indica que pues es que nos predispone como seres humanos porque proviene de la experiencia de los antepasados. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de la personalidad para los diferentes autores. Vamos a hablar acerca de cómo se plantean ellos esto. El desarrollo de la personalidad, según Freud, él lo desarrolla mediante las etapas del desarrollo psicosexual infantil, en la cual son cinco etapas. La primera etapa es la etapa oral, que es en donde el bebé depende de otras personas para satisfacer sus necesidades y experimenta placer succionando y tragando. Eh, Según Freud, si recibe mucha satisfacción oral o gratificación oral, se convierte en un adulto optimista, crédulo y confiable. Y si por el contrario no obtiene esta gratificación, se convierte en persona pesimista, sarcástica y hostil. La siguiente etapa es la etapa anal. Su principal fuente de placer cambia de la boca al ano. En esta etapa
se desarrolla pues el entrenamiento de las esfínteres, ya que pues aquí es donde el bebé experimenta el placer de retener y excretar las heces, por lo cual se debe regular. Y si los padres son muy estrictos en esta etapa, los niños pueden ensayar un berrinche y cuando se convierten en adultos pueden vivir de manera autodestructiva, se vuelven obstinados, mezquinos y excesivamente ordenados. Después sigue la etapa fálica, que en esta etapa pues, se desarrollan un apego hacia el padre del sexo opuesto. Y también se vuelven celosos con el padre del mismo sexo. A esto lo denominó el complejo de Edipo para los niños y para las niñas el complejo de Electra. Afirmó que la fijación en esta etapa produce la vanidad y el egoísmo en la vida adulta. También promueve sentimientos de baja autoestima, de timidez y de minusvalía. Continuamos con la etapa de latencia, que es la etapa donde inicia alrededor de los 5 o 6 años y dura hasta los 12 o 13. Es en donde los niños juegan con las niñas y ninguno se interesa por el sexo opuesto. Luego sí la etapa genital, que es en donde se despierta el impulso sexual, ya que es la etapa en donde se desarrolla la gratificación inmediata de los deseos, en la cual pues da lugar a la sexualidad madura, participa la gratificación pospuesta, la responsabilidad y la preocupación por los demás. Ahora vamos a hablar acerca de el desarrollo de la personalidad según Adler. Él desarrolla la personalidad a través del esfuerzo de la persona para superar las debilidades físicas, lo cual es un impulso que denominó compensación. Como afirma que las personas tratan de superar sus sentimientos de inferioridad que pueden tener base o no en la realidad. Esos sentimientos tratan de desarrollar positivamente y también pues el crecimiento personal, pero al quedar fijado el sentimiento de inferioridad no permite avanzar, por lo tanto se paraliza y desarrolla el complejo de inferioridad. También nos habla acerca del principio de superioridad, que se define como generar los esfuerzos por alcanzar la perfección y superar el sentimiento de inferioridad. También incluye el principio de interés social, que es otro aspecto, que es el sentimiento de comunidad, que aborda aspectos afectivos, motivacionales, cognitivos, conductuales y motivacionales, que pues de esta manera nos generan ese sentimiento de empatía, de solidaridad, de comprensión y aceptación con los demás, lo cual pues llamamos interés social. Ahora vamos a hablar acerca de el desarrollo de la personalidad para Carl Jung. Eh, Él plantea la personalidad como una estructura circular compuesta por tres partes. La primera es la conciencia, que se define como ser consciente de uno mismo y de lo que lo rodea. La segunda es el inconsciente personal, que está compuesto por el yo, quien le da la conciencia de existir y el sentimiento de identidad personal a la persona. El yo se sitúa en los dos mundos, como podemos observar en la imagen, en el exterior y el interior, ya que para algunas personas se identifican con ser personas extrovertidas, es decir, que lo externo es más importante. Y para otras personas que son introvertidas, su propio mundo es más relevante. Y finalmente está el inconsciente colectivo, que lo define como aquellos que provienen de la historia pasada de la humanidad, hacen parte de los arquetipos, que son la forma de actuar que se encuentra en la memoria colectiva. Ahora vamos a hablar acerca de cómo estos autores explican los procesos fundamentales de la teoría que ellos mismos crearon y la ciencia en la tipología de la personalidad. Vamos a hablar acerca de Sigmund Freud, que tiene como principales procesos para estructurar la personalidad tres aspectos. El primero es el inconsciente, el cual eh, actúa por debajo de la superficie de la conciencia.
Y aquí se hallan los pensamientos y sentimientos y recuerdos no accesibles a la memoria o a la conciencia. El preconsciente, que es aquel que permite recordar con facilidad sucesos en el presente, contiene pensamientos, sentimientos y memorias que no se muestran en un momento dado, pero se pueden acceder a ellos desde la conciencia. Y finalmente, el consciente, que es aquel que lo conforman las ideas, los pensamientos, los sentimientos que tenemos en la conciencia. Y aquí, pues, aparecen las ideas, sensaciones y recuerdos a los que podemos acudir sin ningún esfuerzo. La tipología de la personalidad para Freud está indicada por medio de unos rasgos de personalidad que son primarios y le permiten a la persona actuar según sus impulsos básicos y cómo otra porción de la personalidad es responsable de regular los impulsos y adaptarlos a la realidad, así como la personalidad adulta se construye siendo el resultado de experiencias de la primera infancia y procesando el inconsciente e inconsciente durante las etapas de desarrollo. Según Adler, el desarrollo pues de la personalidad se determina por medio de los procesos fundamentales de su teoría, como lo son el sentimiento de inferioridad, que es el que experimentamos todos los seres humanos, y esto nos motiva a superarnos. La compensación, en donde los individuos desarrollamos estrategias para compensar debilidades, es desde estilo de vida, pensamientos, sentimientos y comportamientos que caracterizan a las personas. Los objetivos y valores, que son aquellos que guían el comportamiento y el interés social, que es la conexión con los demás y la comunidad en la que se desarrollan personalmente. Él también identificó cuatro tipos de personalidad, los cuales son la dominante, que busca controlar y dominar a los demás, la sumisa, que se somete a la autoridad y evita conflictos, la agresiva, que busca competir y vencer a los demás, la habitativa, como su nombre lo indica, elude responsabilidades y conflictos. Ahora vamos a hablar acerca de el desarrollo de la personalidad de Carl Jung, el cual pues, se desarrolla cuando las personas se dividen en dos tipos de generales de actitud. La una son introvertidos y la otra son extrovertidos. Los primeros están inmersos en un mundo privado y los segundos se dirigen atención al exterior y tienen un interés en la gente y los acontecimientos que les suceden a su alrededor o en su ambiente. Afirma que todos los procesos, todos los seres humanos, procesos, tenemos esos procesos en los cuales uno de ellos domina, puede ser el introvertido o puede ser el extrovertido. También desarrolló otra división de las personas en los individuos racionales que se definen como los que regulan las acciones por medio del pensamiento y sentimiento y los individuos irracionales que se basan sus acciones en percepciones a través de la sensación o intuición y afirman que pueden dominar una o más funciones. De esta manera, la persona pensante racional y lógica decide a partir de los hechos y la persona lo domina, los sentimientos, la persona que lo domina, pues los sentimientos de sensibilidad es sensible a su ambiente, actúa con tacto y equilibra los valores. Y la persona que lo domine las sensaciones o más bien las percepciones superficiales, no utiliza la imaginación o la comprensión muy seguido, y la persona intuitiva que ve más allá de las soluciones y hechos para considerar posibilidades futuras. Ahora vamos a responder la pregunta desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Mi respuesta es que desde mi punto de vista, la personalidad tiene una gran importancia en el ser humano debido a que es la que determina la manera en que nos comportamos, la manera en cómo actuamos en nuestro entorno, ya sea familiar, académico o personal. Y la